Continuando con el segundo video, volvemos al circuito 1 del arranque de un motor trifásico con mando con interruptor monopolar. Aquí ponemos acá las tres fases que están a 220 voltios, que uno representa por un color para distinguirlas durante todo el recorrido del circuito. Colocamos que en la tercera fase, antes de entrar al interruptor magnetotérmico, que es el esquema de fuerza, ponemos un amperímetro para que este nos ayude a vislumbrar después si sube o baja la corriente, si cuando hagamos el corto, como rompemos el conductor en L1, la primera fase. Vemos que en cierto punto, en la segunda fase, después del interruptor termomagnético desactivado, pasamos al mando, al esquema de mando. Este es el que representa el QM2, que es el otro interruptor termomagnético de monopolar. Este controla con un interruptor SA1, y este va directo a la bobina del contactor, que es la cuarta conexión de acá. Esta vuelve a la fase 3, que está justo antes de la entrada del contactor. Este simple movimiento hace que con el interruptor podamos controlar el encendido y el apagado del motor, ya que este requiere de tres fases, que en este esquema está en triángulo, está conectado en triángulo. Y si acá nosotros rompemos esto, vemos que cuando está conectado, porque no tiene protección, el motor se va a quemar. Si cortamos esta fase, la corriente va a aumentar acá, y va a vislumbrarse en el amperímetro, y si esto continúa, el motor se va a quemar. Eso sería con respecto al primer circuito. Buenos días, profesor. Hoy día voy a explicar sobre el arranque de un motor trifásico, mando con interruptor y señalización luminosa on y off. Aquí, como vemos, voy a explicar lo que es más o menos el esquema de mando, ¿no? Bueno, para esto está un interruptor magnetotérmico AAA, un contactor, pulsadores luminosos y un motor trifásico, ¿no? Bueno, para la representación, lo real, yo hice esto. Aquí está la representación. Si se puede ver, acá está la línea 1, ¿no? Es la línea 1 donde arranca el interruptor termomagnético tripolar, el cual alimenta a que es el contactor y le da también a los esos, ¿no? A las luces, ¿no? Y subsiguientemente está con un interruptor, ¿no? Como se ve en la imagen. Le voy a hacer un zoom. Aquí está mejor. Ahí está bien. El interruptor magnetotérmico le está dando las líneas a lo que es el contactor, miren. Y después de esas dos líneas del interruptor o del contactor, está llena a lo que es el interruptor, quien controla las luces, ¿no? Como puede ver aquí, ¿no? Las luces controla el interruptor. Y el contactor también le da las funciones al motor. Y este interruptor central está controlando a lo que es también al motor, en el prendido y en el apagado, como vemos aquí, ¿no? Sacar esto. Ahí está prendido, miren. Está prendiendo. Igualito. Prende y apaga. Este interruptor sería la imagen, ¿no? Que está aquí. Sería este sería el que controla las luces, que controla los esos, ¿no?
Ya, bueno, este ya sería mi parte sobre qué es eh, el esquema en forma real, ¿no? Con las imágenes y viendo cómo son las conexiones, ¿no? Muchas gracias. Continuamos ahora con un arranque de motor trifásico, un marcha paro, pero mandados por pulsadores, ¿no? Ya sabemos que los pulsadores son esos elementos que una vez se deja de apretar, se deja de ejercer una fuerza sobre ellos, vuelven a su posición de reposo. Bueno, nos podemos preguntar cómo un elemento que vuelve a su función de reposo sea capaz de poner en marcha y parar un motor trifásico. Bueno, esto lo vamos a ver a continuación. Aquí vemos este sistema, es el más empleado en la industria, el sistema de pulsadores, ¿no? Es un sistema que nos permite, realizar muchas más funciones de maniobra, se podría decir. Precisamente esa condición de volver a su posición de reposo es la que nos favorece, ¿no? Un gran abanico de funciones. Cosa que no ocurriría, por ejemplo, con el interruptor, que al quedar enclavado condiciona esa maniobra y nos va a impedir realizar las demás maniobras posibles. Tenemos aquí en la parte de arriba el magnetotérmico, que como sabemos protege la línea de sobreintensidades. Más abajo tenemos al contactor. Es pues un elemento cuyo accionamiento dará lugar al funcionamiento del motor. O sea, es ese elemento que tiene sus contactos robustos que dejará pasar la corriente, deja que pase la corriente. Entonces, el contactor dispone también de unos contactos mucho más pequeños que se llaman contactos auxiliares. Normalmente los contactos vienen con una o con dos en serie, ¿no? Luego tenemos más abajo el relé térmico, es el que protege al motor. Detecta la intensidad de cada una de las tres fases en el circuito, en este circuito de potencia, y disparará en el circuito de maniobra, ¿no? Haciendo que el contacto quede desenclave y detenga todo el circuito. Entonces, aquí tenemos nuestro motor trifásico, el que está de celestito en la parte de abajo, y así es su funcionamiento. Como vemos, este circuito está mandado por un pulsador de paro y un pulsador de marcha que vemos en la parte de arriba. Estos dos pues representan lo que se llamaría la botonera. Es donde nosotros vamos a accionar, donde el operario va a accionar para poner en marcha o si no parar todo nuestro motor, ¿no? Entonces, la corriente pasa normalmente por aquí, por el relé térmico, y sigue hasta el pulsador de paro, que es el rojito, ¿no? El cero. El pulsador de paro es un pulsador, bueno, que está normalmente cerrado. Esa es su posición de reposo. Tenemos también aquí el pulsador de marcha, el del costado, que es un pulsador normalmente abierto. Pero este pulsador se va a cerrar cuando nosotros ejerzamos presión sobre él. De igual manera, el pulsador de paro, ¿no? Se va a abrir cuando nosotros ejerzamos una, una presión sobre él. Al pulsar el pulsador de marcha, de inmediato se cierra el pulsador 1, que sería pues el verde, ¿no? Pero la corriente puede pasar perfectamente a través del contactor auxiliar. De este contactor y bueno, llega a la bobina del contactor, esta queda alimentada y este contacto dispuesto de esta manera recibe el nombre de rearme. Entonces, este rearme permite que soltando el pulsador de marcha, dejamos de apretar, de presionar, la bobina pues se quede todavía alimentada y vemos activarse, ¿no? La lámpara verde que es lámpara de motor en marcha. Ahora, para parar el motor, lo que debemos hacer es presionar el botón de del botón de parada del rojo y ya pues que lo vemos que está en serie, en este caso, ¿no? Con el pulsador de marcha. Lo que va a producir es abrir el circuito, como lo vimos en el video anterior de KDSimul, la simulación, ¿no? Entonces,
abre el circuito dejando el circuito sin efecto de funcionamiento y así funciona perfectamente. Podemos apretar estos botones las veces que queramos porque simplemente lo que hacemos es que llegue la corriente por otra vía. Ahora, ¿qué ocurriría cuando salta el relé térmico? Pues por una contingencia que pueda tener nuestro motor, bien tenga sobrecarga, o de un bloqueo mecánico, etcétera. Cuando ocurre eso, lo normal es solucionar el problema del motor e intentar rearmar. Entonces, rearmamos el relé térmico. Cuando rearmamos este relé, el motor no va a funcionar, pues no va a arrancar, por el simple hecho de haber rearmado el relé térmico, ¿no? Eso sería una medida de seguridad adicional que tiene este sistema de pulsadores. Hasta que volvamos a pulsar por nuestra voluntad, este motor no va a iniciar su giro, cosa que no ocurriría, digamos, por ejemplo, con un interruptor enclavado. Entonces, rearmamos el relé térmico y el motor arrancaría enseguida. Por eso es importante destacar esta medida de seguridad, ¿no? Con este sistema de pulsadores. Gracias.